Cash. Ya se presentó. Pastor Alexandro, ¿cómo es? Hola, Alex, ¿qué se va a tratar hoy el tema? Ya sabes que yo soy libre pensador, soy ateo, y preséntate, por favor. Hola. Estamos al aire. Ya, Estamos al aire. estamos al aire. Oh, bueno, queridos hermanos, yo quisiera que para empezar inclináramos el rostro para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te quiero pedir una bendición especial para este joven ateo que tengo aquí en directo, para que tú le des a él la capacidad de verte, no importa que tú seas invisible, de verte por lo menos en su mente. Yo sé que tú estás en el cielo, no sé en qué parte, detrás de alguna nube, pero te pido que envíes a los guerreros Z para que, perdona, a tus ángeles, para que tú puedas bendecir este directo. Y si alguien tiene, yo sé en el chat, que alguien pueda tener alguna enfermedad venérea, alguna gonorrea, tú conoces sus miembros, tú lo ves todo, tú les puedes ver los huevos allí y tú puedes ver si es que tienen parásitos allí, Señor, si tienen ladillas, sé tú sanándoles, ahora con tu poder en este minuto, ¡fua! Ahí les mando el poder de Dios, ¡fu! Me presento, soy Alexandro Chamullón. Bueno, Y hoy día te demostraré que Dios existe, Mitch. Aunque tú no lo creas. sí, Eso. Y vamos a hablar también acerca de las teorías de la Tierra plana, de la Tierra cóncava, de la Tierra esférica, de la Tierra invertida, de la Tierra espiral y todas las tierras que Dios también tiene para ti. pregunta es, Pastor Dios te John, tenía. Así es. Yo quería partir diciendo, contando una pequeña historia para que ustedes vean el poder de Dios. Por si alguno no la ha escuchado, esta historia parte en una barcaza antigua. Allí estaban papá conejito, mamá conejita y el hijo conejo. Y se fueron en esta barcaza y resulta que empezó a haber una tormenta en el mar. ¿Qué te parece, Mitch? Para que tú veas el poder de Dios. Empezó a haber una tormenta en el mar y allí, de repente, ellos se les ocurrió echar suertes, igual que cuando Jonás iba ahí en el barco, echaron suerte para ver de quién era la culpa de esa tormenta y adivina lo que pasó, Mitch. La culpa de esa tormenta cayó sobre la mamá coneja, porque la mujer siempre tiene la culpa de todo. Por eso la Biblia dice que fue creada de una costilla de Adán. ¿Ya? No de una, o si no diría que de un hueso de la cabeza. Así tendría cerebro la mujer, ¿no? Pero como fue creado de una costilla, entonces no tiene mucho cerebro. Entonces ahí la suerte cayó sobre la mujer. Y entonces ellos, obedeciendo la voz del Señor, la tiraron por la borda. La tiraron por la borda y adivina qué. No pasó nada. Siguió la tormenta siempre más fuerte. Siempre más fuerte siguió la tormenta y no sirvió de nada que tiraran a la mamá coneja por la borda. Pero bueno, llegaron a la isla de las conejitas. Y se bajaron ahí el papá conejo con el hijo conejo. Y entonces las conejas que estaban allí, que eran hay puras conejas. conejos. Dime, Entonces pregunto, no interrumpas la historia entonces. Estaban los conejos ahí, papá conejo con hijo conejo. Conejas, le dijeron, era una isla de puras conejas. Dijeron, bueno, aquí no tenemos machos hace tiempo, así que van a tener que hacernos el favor a todas las conejas. Y el papá conejo con el hijo conejo dijeron, ¿qué hacemos?
las ponemos a todas en fila, así por la playa, por alrededor de la isla, hasta formar toda la circunferencia de la isla llena de conejitas. Y dijeron, yo parto de aquí, papá, y tú para allá. Y se fueron haciéndole el amor a todas las conejas así. Y partió el hijo por la derecha y el papá por la izquierda. Permiso, conejita. Gracias, conejita. Permiso, conejita. Gracias, conejita. Permiso, conejita. Gracias, conejita. El papá, como ya estaba viejo, iba más lento. Permiso, coneja. Gracias, coneja. Permiso, coneja. Gracias, coneja. Y el hijo, como era adolescente, un puber, ya se fue más rápido. Permiso, conejita. Gracias, conejita. Permiso, conejita. Gracias, conejita. Permiso, conejita. Gracias, conejita. Permiso, conejita. Gracias, conejita. Iba inspirado. Y siguió así. Y el papá conejo, permiso, conejita. Gracias, conejita. Permiso, conejita. Ay, gracias, conejita. Ya le dolía ya un poco las cosas, esas partes. Pastor Alexandro. Espera, deja terminar. Y se fueron así. Se fueron así. Resulta que de repente el hijo conejo iba con tanto ímpetu. Y de repente, permiso, conejita, gracias, conejita. Permiso, conejita, gracias, conejita. Permiso, papá, gracias, papá. ¡Uy! Y se pasó de largo. Y se lo mandó a guardar a papá. Porque iba con mucho ímpetu. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? La moraleja de esta historia. La moraleja de esta historia es que las especies no evolucionan, chiquillos. Las especies no evolucionan. Fueron creadas todas por Dios y allí se quedaron. Por eso tú de repente puedes encontrar una isla de puras conejas por ahí porque Dios la creó y allí puede estar. ¿Cómo? Y Dios existe. Dios existe. Comprobado científicamente. ¿Y cómo compruebas Dios supremamente inteligente haya creado, pues haya fecundado, estuvo ahí, o que tengan paticas extra o cualquier otra cosa? Eso se dice inteligente. Mira, ¿qué pasó? Te voy a explicar para que tú entiendas. Yo antes, para que tú sepas, yo antes era ateo. Así es. Yo antes era ateo porque había tenido muchos fracasos en mi vida, había sido violado cuando niño en reiteradas oportunidades por curas. Y por eso yo me volví ateo, porque yo dije, aquí no puede estar Dios. Porque imagínate, ellos hacían todas esas cosas bonitas ahí en el altar, te daban la hostia y después nos íbamos para atrás y nos duchábamos ahí después de la misa porque transpirábamos mucho con el traje ese que está cerrado hasta acá, porque yo era monaguillo. Y resulta que nos duchábamos y el cura siempre se le caía el jabón. Siempre se le caía el jabón al cura y me decía que yo lo recogiera, por favor. Y allí me entraba el Espíritu Santo. Allí me entraba el Espíritu Santo. Cuando yo me agachaba a recoger el jabón, me entraba el Espíritu Santo. Y por eso yo dejé de ser ateo. Perdón, me volví ateo ahí. Ahí me volví ateo. Porque vi que ahí no podía estar Dios. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que un día tuve una visión. Un día yo tengo una visión así y veo a Dios en una nube y yo me había quedado dormido y veo a Dios en una nube así y despierto y era el LCD que estaban dando Dragon Ball Z. Y ahí en Dragon Ball Z yo vi viajar a Goku en una nube voladora y yo dije, tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad que Dios existe porque yo vi esa visión y despierto y justo veo a Goku en la nube voladora, entonces eso me reafirmó en mi creencia. Sí. ¿Cómo? Entonces, a Goku, ¿y cómo sabes que Goku existe? Mira, yo te voy a decir por qué tú puedes estar seguro que Dios existe. Yo te voy a decir por qué. Porque no hay ninguna ley que hayan sacado los ateos que diga que Dios no existe. Por lo tanto, existe. ¿Me entiendes tú? Es muy simple. Tú puedes demostrar que algo no existe
Tú puedes demostrar, por ejemplo, que el pene volador existe, no existe. Puedes demostrar tú que el pene volador alienígena no existe. Tú puedes demostrarlo. Los negativos no se prueban. Ayn Rand, la filósofa Ayn Rand en los 80, es imposible probar un negativo. Eso es una ley filosofal. Sí, pero es que siempre los ateos salen con leyes filosofales y no responden la pregunta. Te vas como por la rama. Te hice una pregunta a ti. ¿Puedes demostrar que no existe el pene volador alienígena? No puedes tú demostrar que no existe el pene volador alienígena. Por lo tanto, Dios existe, señoras y señores. Es simple. Tú no puedes demostrar que no existe el pene volador alienígena. Y es más, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Padre nuestro que estás en el cielo. Oh Dios, por favor, envía un rayo en este minuto para que incinere a este pecador ahí donde está, para que nos podamos seguir con este directo, porque ha sido una blasfemia para ti este tema de negar tu existencia, Dios. Por favor, cuando esté en el infierno, que no le den gel. Ay, ¿qué pasó acá? He ganado este debate. He ganado este debate porque tú nunca podrás probar que no existe el pene volador alienígena. Nunca podrás probarlo. He ganado este debate. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque con tu poder hemos visto cómo tú has derribado tus argumentos ateos. Y con el poder de tu santa palabra, tú has logrado humillar a este ateo. Porque nunca podrá probar que no existe el pene volador alienígena. Y tú como estás ahí con ese cigarro, yo también me voy a fumar uno. Hey, pero yo no sabía que los pastores podían fumar. Eso no está prohibido en la Biblia. Se nota que tú no has leído la Biblia, amigo. Dime dónde está la palabra cigarrillo acá en la Biblia. ¿Aparece la palabra cigarrillo en la Biblia? No. ¿Ah? No aparece la palabra cigarrillo, no hace ninguna alusión a los cigarrillos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú vas a leer tu Biblia. Cuento de algo. No aparecen mencionados los cigarrillos en la Biblia. Por lo tanto, nunca podrá Dios prohibir los cigarrillos porque no aparecen. Yo te hago una pregunta. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaría si a estas conejitas Playboy les pagan 50 monedas de plata por ser por dentro? Y se tienen que casar con el presidente de Playboy. Hugh Hefner. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría sería que ese sería un hombre muy afortunado, ¿no? Pero nosotros, como no podemos llegar a esos niveles, tenemos que conformarnos con lo que Dios nos da. Las mujeres a las que podemos tener acceso nomás. Si Dios quisiera que tú te comieras una conejita Playboy, te haría millonario. Así, ¡pum! Porque Dios es todopoderoso, no lo olvides, ¿eh? Es todopoderoso. Y además, todo lo que tú pidieres al Padre en su nombre, lo tendrás, prometido en la Biblia. Así que haz la prueba, pídele una conejita Playboy primero. Lo que pasa es que tú no has puesto a prueba, Dios. Vamos a ver. El poder de Dios. Santo Dios, Santo Inmortal, concédeme este deseo. Quiero una conejita de Playboy de las más buenotas. Aquí no hay nadie. Pero tienes que recordar algo. Es que lo que pasa es que los caminos del Señor a veces son misteriosos, Mitch. Entonces puede que tú ahora no tengas la conejita Playboy, pero la puedes tener en, no sé, en media hora más. Un minuto después de que terminemos este directo puede aparecer la conejita Playboy. Los caminos de Dios son muy misteriosos. Pues, por eso nunca podremos comprender sus planes. Hasta el momento no ha aparecido nada. Pero es que por eso es que nunca vamos a comprender los planes de Dios. Porque recuerda que Dios te da el libre albedrío. Pero tú puedes pedir lo que...
el libre albedrío no contradice, ¿cómo es que se llama esto? Lo del, ¿cómo te podría decir? La omnisciencia, que sabe la omnisciencia. Si uno no tiene libre albedrío de escoger, entonces esto contradice la omnisciencia. Lo que pasa, te voy a explicar, Mitch. Allí, en el libro de Chamullón, 14:22, en el libro de Alejandro Chamullón, 14:22, tú encuentras que allí dice claramente: los caminos del Señor son misteriosos. Mira lo que se mira mi play. Mira, ahí está Rocky. Quiere, dale. Tú nunca con tu pequeño cerebro, imagínate con ese pequeñito cerebrito que tú tienes allí, adentro de tu cabeza, tú nunca vas a poder meter a Dios allí, meter la eternidad allí de Dios. Tú no comprendes a Dios. ¿Ya? Por eso es que tú no sabes los caminos del Señor y nunca los podrás saber. Solamente cuando te estés quemando en el infierno te vas a acordar de mí, te vas a acordar de este momento, Mitch. O sea que y vas a decir, yo en mi acuérdate vida que se me ha presentado en mi mente ser sofílico. Y ahí tengo, mira, yo no sé qué lo que es, prácticamente está prácticamente lo mismo que dice la Biblia. ¿Ya? Y eso que jamás en mi vida he pensado en ese tipo de cosas. Pero eso es lo que pasa, eso es lo que sucede. Porque para agradar a Dios tú necesitas algo que a ti te falta, Mitch. ¿Sabes qué es? ¿Quieres que te lo diga? A ti te falta algo llamado fe. Y allí en la Biblia, en la Santa Palabra de Dios, ahí está. En la Santa Biblia tú encuentras que fe es esa es la única forma en que Dios te puede solucionar tus problemas. No haciendo preguntas. No haciendo preguntas. Si tú empiezas a poner en tela de juicio a Dios, eso está muy mal. Porque Dios ya te contestó todo aquí en la Biblia. Ya está todo aquí. Eso ¿Ya? quiere decir que puedo apedrear a una conejita Playboy. Y si sale lesbiana, también tengo que apedrear a la conejita Playboy. Antes, cuando el pueblo de Dios tenía decretos civiles, cuando era una nación, allí se podía apedrear a los homosexuales, a las lesbianas, a todos esos inmundos pecadores. Se les podía hacer justicia. Dios daba permiso para que le hiciéramos justicia aquí en la tierra. Pero ahora, como Dios nos ha hecho pasar por esta gran tribulación en la cual no tenemos una nación porque la nación santa desobedeció y no quiso aceptar al carpintero mágico, a Cristo, entonces ahora no tenemos una nación. Pero los ateos están prácticamente cambiando todas las leyes, están dando protección a estos infieles para que ellos puedan hacer sus cochinadas ahí en sus camas, allí hacerse candado chino, hacerse todas esas cosas que tanto les gusta, que van en contra de los designios de Dios. Entonces te hago una pregunta. 2013 dice que se debe apedrear una conejita lesbiana. ¿Se puede hacer? Y eso que en Malaquías 3:6 es inmutable. Quiere decir que tanto Dios, el pensamiento de tanto Dios, tanto de la Biblia, o sea, su escritura, no cambia. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Ahora no tenemos leyes civiles que apoyen lo que dice la Biblia, porque se han multiplicado los ateos, y eso estaba escrito también, que los ateos se iban a multiplicar en el mundo. Y allí entonces encontramos que, pero el infierno es real, el infierno es muy real, entonces allí se van a pagar todas las cuentas que no podamos pagar aquí.
allí sí los quemaremos, allí sí les daremos, los apedrearemos, ahí les daremos todas esas cosas que ellos merecen. Por el Bueno, momento no podemos, estamos atados de manos. bueno, hay otra pregunta que te tengo que hacer, Pastor Paullón, o como, como Pregunta lo que quieras, que la Biblia tiene todas las respuestas, así que pregunta lo que quieras. sin palabras. A ver, se puede, digamos, en la Biblia dice que es minusválida o cualquier otra cosa, que tenga un problema, un defecto físico, no se puede entrar al salón pues celestial o a la iglesia, no se puede entrar. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Se deja cero a la izquierda personas de nacimiento. Sí, lo que pasa es que la Biblia dice que esas personas, Dios les forma el embrión a todos los seres humanos. Dios allí es el que hace el embrión. Pero ¿qué pasa? Que los alimentos transgénicos y toda esa basura y toda la Coca-Cola, ¿ya? Y todos esos cigarrillos que tú estás fumando, que Dios me autorizó a mí para fumar ahora, pero esta noche nomás, me dio permiso, van haciendo daño. Y si tú allí en ese momento desobedeces la instrucción divina y tú tienes sexo en un día de la semana que no sea sábado o domingo, porque esos son los días consagrados al Señor, no sé si el sábado o el domingo, algunos el sábado, otros el domingo, puede ser el lunes, martes, miércoles, jueves, el viernes, pero de nuevo llegas al sábado o el domingo, de nuevo, es lo mismo. Entonces por eso tú tienes que tener sexo solamente los días que la mujer está disponible para aquello, ¿me entiendes? Y sin preservativo, sin preservativo. Entonces tienes que tener mucho cuidado para que te salgan los niños bien hechitos, porque o si no, Dios te puede maldecir y te puede salir un niño con problemas. No quiero hablar de ese tema, no quiero meterme en ese tema, porque Dios tiene caminos muy misteriosos, te lo digo. Entonces, no me Pero atrevo yo a juzgar a Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué manda a esos niñitos así? Pero bueno. te hago una pregunta, Pastor Chapulló, ¿cómo es? No recuerdo bien. Alexandro Chamullón. Chamullón, eso. Alexandro Chamullón. ¿Por qué los pastores o los clérigos no, digamos, esos pasajes donde dicen que hay que matar al homosexual, que hay que, digamos, por ejemplo, hay otro versículo ahí que tiene que estrellar los niños contra la peña, o que tiene que, o en otro versículo que un bebé, porque seguramente prácticamente un rey le desobedeció o por creer en el Dios que no era por equivocación. Entonces, ¿por qué se ruchó un bebé? O sea, una tercera persona. ¿Qué tuvo que tener que ver ese recién nacido con la desobediencia de ese rey? Yo no sé. ¿Me debes explicar? ¿Por qué Lo que no pasa es que mencionan ese versículo? tú tienes que leer más la palabra del Señor, Mitch. Mira, si tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Dios es un Dios muy celoso, muy terrible. No se juega con Dios, ¿ya? Por eso Cristo Jesús, nuestro Salvador, vino al mundo. ¿Para qué? Para que ya no lo azotaran a ese bebé sobre la peña, sino que lo azotaran a él. Le dieran duro a él. ¿Me entiendes? Por eso que después que vino ya Cristo, ya no se azotan niños, ya no se violan mujeres, ya no se toman esclavos, ya todo lo que tú quieras, tú cómprate una foto de Jesús y ponla en tu pieza. Y cuando tú estés cabreado, ¿qué haces? La escupes. Toma, Jesús, toma.
o le pegas con una correa, porque para eso está Él, para recibir todo el martirio, todo el sufrimiento, para eso. ¿Te das cuenta? Y así todo arreglado, asunto arreglado. Ahí está el gran detalle. Y hablemos un poquito de la ciencia de la Biblia. Si, por ejemplo, ustedes los pastores o clérigos dicen que los saltamontes o cualquier bichito ahí dicen que tiene 6 patas, pero en realidad la Biblia solo dice que tiene 4. Entonces, ¿qué opinión das? Dame un momento. Sí. Lo que pasa es que en este minuto vamos a pasar la charola para que alguien pueda contribuir para gastos de iglesia. A todos los presentes, a todos los que estén en el chat, por favor. ¿Y qué pasa si yo pongo esto? ¿Cero qué? Para las personas que... me convidas unos pocos. Vamos a poner en la descripción mi cuenta de PayPal para que me puedan mandar los diezmos y las ofrendas. ¿Ah? Oiga, son más de son el 10%, o sea, el 10% del salario. Quiere decir, si ganas $1,000, tienes que dar $400, más o menos, no sé. Eso sí, pero no te olvides, Mitch, que todo cuanto hay es del Señor. Acuérdate cuando unas personas allí en la Biblia dijeron que iban a vender sus casas, iban a dar el dinero a la iglesia. ¿Y qué pasó? Y no lo dieron todo. ¿Qué pasó? Se murieron ahí mismo. Por lo tanto, no des el 10%. Yo te aconsejo que des mucho más para asegurarte, para que Dios no te vaya a castigar o te vayas a morir. Todo lo que tú tienes es del Señor. Y yo, como intermediario de Él, para que su obra crezca en este planeta, yo necesito ese dinero para darle buen uso y para que muchos más puedan creer que después se van a ir a un cielo en pelota comiendo fruta para siempre. ¿Ok? Y, por ejemplo, si yo doy el diezmo de 400, digamos, de $400, que es lo que piden el 10%, ¿por qué piden dinero si en ese versículo, no recuerdo bien, dice que es un alfolí, o sea que nada más diezmaban era comida? Se puede enviar, puede darle por PayPal 5 bultos de harina y 5 bultos de azúcar. Eso es lo Lo que que dice pasa a mí, te explico un poco, mira. Tuviste que yo recién me fumé un cigarro, ¿cierto? sí. Eso tiene consecuencias, Mitch. Fumarme ese cigarro ha traído consecuencias. Y por eso yo ahora voy a tener que hacer una cosita para antes de seguir. Espérame un poco. Sí. Espérame un poquito. Voy a tener que... Perdóname, Dios. Perdóname. En Filipinas. Perdóname, Dios. Eso sucede en Filipinas. Ah. La flagelación. Ah. Oh. 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 Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Ahora luego hablamos. Voy a tener que flagelarme un poco más, luego hablamos. Yo sé que el guerrero no te va a acompañar un momento. Mientras yo voy a flagelarme otro poco. Lo que pasa es que me quiero fumar otro cigarro, así que voy a aprovechar y voy a pagar por adelantado, Por PayPal. Vamos a ver. A ver si Sagrado Tebano aparece. Vamos a ver.
Salgado Tebano, ya te voy a mandar el link. Vamos a ver si llega Tebano. Te voy esperando. Ya te envié el link. Recibas. Qué flagelación tan brutal. Y en realidad en Filipinas. Hasta inclusive se entierran clavos en las manos. Llegar ¿hasta dónde pueden llegar las cosas? Estoy esperando. Ya le envié el link, te van a ver si de pronto al guerrero te van a ver si con... Vamos a ver. Oye, ¿y en el chat qué dicen? Yo no puedo ver el chat. Ah, voy a ver si lo puedo mirar yo entonces. Sí. Ah, ahí llegó. ¡Tebano! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Presentate. Sí, hola, soy Oscar, un sagrado guerrero tebano aquí en YouTube. Un gusto verlos. Estaba viéndolo en el directo justo ahora. ¿Cómo han estado? Muy bien. Muchas Oye, gracias. buena la caracterización de Catch con el reverendo, con El el reverendo. predicador. Sí, de hecho. No, eso en realidad sucede. Tebano, eso en realidad sucede en Filipinas. Hasta se ponen, ¿cómo es que se llama? Se martillan por un minuto, se crucifican y luego van así, se flagelan ahí con yo no sé qué cosa y se sacan hasta sangre de la espalda. Oye, una pregunta, ¿ustedes han visto a Josué Irión, que con este tipo de cartitas dice que están hechos por Satanás y no sé, no estas cartas en particular, dice que son Pokémon, pero en realidad está sacando Yu-Gi-Oh! Y yo aquí tengo Magic. Bueno, son todas estas cartas diabólicas y cosas así. Pues, ten cuidado con eso en tu hogar, hermano. Ten cuidado con eso en tu hogar. Va. De veras que ya se fue. Sí, no, son de las pocas cosas satánicas que me van quedando, ya que como ahora vivo en pareja, no puedo tener todos mis gustos. Tengo un par de masitos y unos juguetes por ahí, pero muchas cosas tuve que dejarlas en la casa, donde vivía antes. Oye, guerrero, pero tú eres ateo, eres creyente, cuéntanos la verdad, no te vamos a eso no cortar. Yo soy, a ver, con respecto a las religiones abrámicas, yo soy ateo, ¿ya? sí. Con respecto a la posibilidad de la existencia de una deidad o de algo parecido a esa, me considero agnóstico, o sea, no lo sé, simplemente. Sí. ¿Ya? Lo que es el agnosticismo original, ¿ya? No el agnosticismo como se dice hoy en día, sino el agnosticismo filosóficamente original, el que dice, ya, El yo no, de yo no creo, ¿ya? Así que simplemente hay cosas que no las sé. Si es que llegan pruebas, cosa que yo dudo, de que existiese alguna divinidad, por ejemplo, como el concepto de Spinoza acerca de este Dios universo, ¿ya? Que algunos científicos creen en eso, pero que tiene una concepción más filosófica más que un Dios personal. O sea, yo el Dios personal soy ateo con respecto a los dioses personales, ¿ya? Sí. O sea, un Dios Ok. personal no puede existir. Si que pudiese haber una cabida a algún tipo de deidad lógica y filosóficamente, estaría en este concepto de Dios universo, ¿ya? Que hace sus normas a través de las leyes físicas y así regula todo, pero no es un Dios omnisciente, no es un Dios omnipotente, sino básicamente el universo en sí mismo, su construcción.
Eh, Pero tampoco creo en ese Dios, ¿ya? sí, Ese es el Dios que yo considero posible. Tampoco creo en ese Dios, ¿ya? Pero no quiero creer, sino que quiero saber, ¿ya? exactamente. Mm. Así que como ese Dios no es comprobable, por ahora, yo creo que nunca, eh, La, la tomo primera, la... pre- la Mm. primera pregunta que yo me hice cuando empecé a razonar era, ¿qué había antes del nacimiento? Si yo conocía a Dios antes de nacer. No, yo no, eso inclusive yo se lo he puesto a varias personas ortodoxas, cristianas y musulmanes inclusive y judíos. Me dicen, no, es que eh, no, yo no lo vi anteriormente, pero sé que existe. Entonces hay una incongruencia. A ver, el Dios de las religiones abrámicas en sí, digan lo que digan los creyentes, a los cuales muchos son amigos míos y me merecen la mayor cantidad de respeto, sus personas, no lo que creen, ¿ya? Eh, Su creencia no me genera respeto. ¿Por qué? Porque el Dios de las religiones abrámicas, tal como te lo presentan, es un Dios imposible, ¿ya? Uh -huh. Autocontradictorio. Ya sé, hasta en la misma Biblia lo dice. Hasta en la misma Biblia, por lógica, ahí mismo se desmorona de eso leyéndole el punto. En general, por ejemplo, en las tradiciones que se tiene, el ser humano ha generado una concepción acerca de la divinidad desde el animismo primitivo hasta la construcción de estos macro dioses, ya omnipresentes, omnipotentes, y todos tienen diferentes tipos de problemas a medida que vamos subiendo la escalera de complejidad humana, ¿ya? Sí. Eh, Guerrero, ¿Mm? respecto del agnosticismo, antes que pasemos de ese punto, Estoy ocupado. hay una definición de Mauricio Schwartz, me parece que, no sé si lo ubican. Mauricio Schwartz. ¿Mm? Creo que sí, me suena. ¿O lo han escuchado? Lo he Bueno, escuchado. pero es una definición robada de él, o se la pido prestada a menudo, en la cual se dice que hay un gato sobre la mesa, ¿ya? O sea, el creyente dice ver un gato sobre la mesa, sobre una mesa. Llega el ateo y dice, yo no veo ningún gato sobre esa mesa, ¿ya? Hasta ahí estamos claros. Pero ¿qué pasa? Que después llega el agnóstico y dice, a pesar de no ver un gato sobre la mesa, él dice, no hay suficiente evidencia para que yo pueda decir si hay o no hay un gato sobre la mesa. Y esa es la definición que hace Mauricio Schwartz de agnosticismo y que realmente vendría siendo como una careta o un eslogan o un Ateo nombre religioso. de un ateo que no quiere, por aspectos políticos, por aspectos familiares, toma esa palabra. Yo no he llegado acerca del origen del agnosticismo ni de la palabra agnóstico. A lo mejor tú podrías tener algún dato, pero actualmente el agnosticismo, el agnosticismo real no existe. No se puede hacer, no se puede hacer activismo agnóstico porque el agnóstico no es nada en ese sentido. No. En general, por ejemplo, eh, yo al ser ateo con respecto a los dioses abrámicos, ¿ya? Y Pero, yo diría, un detalle que se me ya, escapaba. Disculpa que te interrumpa. El otro detalle que surge es si creemos en un macro Dios o en una macro divinidad por encima de todo el universo, hay un detalle. Los mismos atributos que definen qué es deidad, o sea, una deidad, un Dios, es por definición un ente creador que se preocupa de su creación, que está ahí para sustentarla. Este Dios que nos crea y nos deja ahí a la venia de lo que el universo nos pueda ofrecer, ya no podría llamarse Dios. A eso voy. depende de las definiciones que tú encuentres de Dios, porque si, a ver,
vemos las definiciones que hay de Dios según la cultura o según el tipo de pensamiento, va a encontrar millones de definiciones, ¿ya? Con respecto al agnosticismo, sí, claramente, uno no ve el gato sobre la mesa y cuando se realizan todas las pruebas uno tiene que decir que el gato no existe, ¿ya? Por ejemplo, trae aquí el catolicismo, ponlo encima de la mesa. Ya, unos van a decir, oh, no, es que es invisible, como por ejemplo el cuento del dragón de este tipo de Carl Sagan, ¿ya? Yo tengo un dragón que no existe, que no se ve, que no se huele, nada, no le puede hacer nada, ya. Ahí hay un dragón que no existe, ya. Yo ante todas las pruebas digo, no existe. Soy ateo ante ese Dios, ¿ya? Pero considero la posibilidad, ¿ya?, de que haya algún tipo de definición que quepa dentro del molde. Aún más, pudiésemos ser nosotros originadores de vida. Imagínate de aquí a 100 años más. Podríamos construir vida replicante y ser lo que se llama, en general, un concepto de Dios ante, por ejemplo, una realidad programada en un computador o informática, o inclusive terraformar un planeta y generar vida en ese planeta con seres y especies absolutamente diferentes a las que conocemos y que nosotros la ordenemos. Podríamos llegar a hacerlo, ¿ya? Claro que sí. Podríamos ser nosotros mismos generadores de universos virtuales, ¿ya?, y de vidas autoconscientes y autorreplicantes dentro de ese mundo virtual, y en ese mundo no podrían diferenciar qué realidad y qué no, ¿ya? Bajo ese punto de vista, hay conceptos de deidad que caben, que pudiesen ser demostrables, ¿ya? Yo dudo que nosotros estemos dentro de esas realidades, pero ¿pudiésemos nosotros crearlas? Yo creo que sí. Yo creo que la humanidad se dirige hacia ese camino. Y en ese sentido, cuando te presente y diga, ¿existe un Dios? Sí, nosotros, ¿ya? Ya de hecho, en cierto sentido, estamos manipulando la naturaleza, lo que los creyentes dirían la creación. Somos un poco dioses. El ser humano se está transformando un poco en lo que es la definición de dioses. Tal vez lo digo porque provengo del área de las ciencias sociales, ¿ya? Y uno de los libros que más me gusta es de Yuval Noah Harari, que se llama de animales a dioses, ya que es un libro de reciente salida y que se lo recomiendo absolutamente. Ok. Soy muy, muy fan de él. Me encanta. Interesante, Guerrero. Mira, ¿Mm? me parece sumamente interesante lo que tú dices, porque el ateo generalmente empieza a convertirse en una persona que no le satisfacen las explicaciones cuando no están completas, y comienza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, y hasta que logra una concepción de la realidad, porque uno se empieza a dar cuenta que la concepción de la realidad que le han entregado no es. Entonces uno quiere saber. Y en esas mismas cavilaciones, muchos, y yo me he puesto a pensar y a mirar un poco en retrospectiva hacia atrás, cuando yo oraba a Dios, cuando era creyente, A todos nos pasó. y escuchaba esa voz de Dios en el fondo, y esto también se han hecho videos, y hay muchos videos en YouTube también acerca de esto mismo. En el fondo, lo que uno llama a Dios, o el concepto que uno tiene de Dios, en el fondo uno sin darse cuenta, es uno. Es uno mismo. O sea, por eso que el creyente se encoleriza tanto cuando tú apuntas hacia su Dios, porque en el fondo es el mismo. Tú estás criticándolo a él, no a Dios. O sea, cuando tú estás diciendo que su Dios falla, en el fondo él lo toma como un ataque personal, porque en el fondo él es su Dios. Él es ese Dios. La Biblia interpreta y muestra ese Dios, en el fondo es ese Dios del que habla tanto la Biblia y que es todopoderoso y que puede llegar a hacer lo que Él quiera. En el fondo somos nosotros. De hecho, Yo lo tomo como la interpretación de una mente primitiva, pero que debiésemos llegar todos a la misma conclusión a la que has llegado tú. O sea, en el fondo ese deseo, y que
inevitable y que por eso que la religión yo encuentro que se ha apoderado de este mundo, porque en el fondo interpreta un concepto que nosotros necesitamos tener en nuestras vidas, ¿ya? Y es que nosotros somos aquel personaje del que se habla en la Biblia. Si tú tomas la Biblia y tú ves a Dios con todos sus errores, cuando algo le parecía mal, cuando Él no considera correcto algo, somos nosotros. Somos los seres humanos inventando esa figura divina que en el fondo justifica lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros consideramos errado. Figura importante. Y así ha sido a través de las edades, y Dios, en el fondo, es esa herramienta que ocupamos para lograr nuestros objetivos, y de todo eso culpamos o agradecemos a esa figura que nos hemos inventado. Pero en el fondo es una representación de lo que nosotros somos, de nosotros mismos. Y por eso que es peligroso escuchar a estas personas creyentes, porque en el fondo no es que ellos estén hablando del Dios al que ellos quieren servir, en el fondo están retratándose ellos, sus deseos, sus bajezas, sus vilezas. Bueno, en cierto sentido, el ser humano creó a Dios a su imagen y semejanza, ¿ya? Exactamente. Por otra parte, como justificación política, y ahí entramos a otro terreno, la figura de la divinidad tiene un factor ordenador de la sociedad gigante. No podemos desconocer como humanidad el aporte que las creencias han tenido a nuestra formación como civilizaciones, a nuestros avances. O sea, yo por mi parte estaría súper de acuerdo con que hubiese un ramo de historia de las religiones, aparte de la historia, porque es sumamente importante para poder comprender cómo se originan las civilizaciones y las sociedades y las creencias en ellas, desde un punto de vista sumamente escéptico y científico, pero sería tal vez de mayor provecho en el mundo que se nos presenta hacia adelante, un mundo globalizado, un mundo donde te vas a relacionar laboralmente con gente musulmana, con hindúes, con budistas, con taoístas, con evangélicos, con cristianos. Aparte de fomentar el pensamiento crítico, no vamos a lograr que las religiones desaparezcan. Siempre va a haber gente que va a tener diferentes religiones, y hay cerca de 1 millón de religiones actualmente en el mundo, organizadas. Entonces, que las personas, independiente de sus credos o de sus pensamientos, estudien cómo eso se va formando, creo que es un primer paso para originar un pensamiento crítico. Yo, por ejemplo, estoy súper en contra con lo que se hizo en algunos sectores comunistas, donde se prohibieron a rajatabla las religiones, porque eso es un poco aislarte, ¿ya? Aún tiene demasiado poder. A futuro, después de un paso, yo sí prohibiría todo tipo de concepto mágico, ¿ya? Porque creo que es una estafa. Es una labor improductiva que da a conspiranoia y a ideas absurdas que no detienen. Y el ser humano en algún momento va a necesitar pegarle un corte a eso y avanzar desde una forma más lógica y científica. Y eso va también con respecto a las ideologías. Las ideologías son un reemplazo de las religiones, y lo son, los fanatismos, ¿ya? Cuando algo se transforma en un fundamentalismo, es peligroso. En ese sentido también tenemos que empezarnos a guiar también políticamente por más conceptos científicos, más estudios sociales. A muchos no les gusta mi forma de pensar en eso, porque yo veo que la democracia directa en algún aspecto puede ser muy positivo, pero en otro aspecto, por ejemplo, en la salud pública, la educación, deberían ser organismos técnicos absolutamente independientes del poder político los que dirigieran qué tipo de educación va a tener un país, ¿ya? Porque ya, sí, libertad de educación suena muy bonito, pero ¿qué van a terminar enseñándole en los colegios? ¿Creacionismo? Guerrero, ¿has oído hablar del caso Dover?
No, no mucho. ¿Qué pasó? en Estados Unidos. De Resulta los que creacionistas? exactamente de donde salió, inclusive salió la pseudo religión del espagueti volador a raíz de ese caso en un condado, en, una, en una ciudad estadounidense donde un joven pintó un mural acerca de la evolución. Yo no sé cómo funciona la educación allá, tengo entendido que es un comité estructurado por personas de la comunidad, y mandaron sacar ese mural y reunieron a los profesores de ciencia para que se respetara la enseñanza del diseño inteligente a la par de la teoría de la evolución como eh, teorías del origen de la vida o del universo o de lo que sea. Y de hecho acá en Chile, tú eres profesor, Sí. si tú buscas en los contenidos obligatorios de séptimo y octavo año, si tú buscas en los contenidos obligatorios, ahí en las páginas que corresponden al Ministerio de Educación, tú vas a encontrar que uno de los objetivos obligatorios es la enseñanza de las diversas teorías del origen de la vida, entre las cuales está la evolución, el diseño inteligente y otras por ahí, generación espontánea, me parece, no estoy seguro, aparecen mencionadas 3 o 4, pero hoy en Chile, y la prueba de aquello es que existe religión en los colegios, Mm. en Chile existe eso en el plan de estudio, o sea, todavía estamos enseñando el diseño inteligente en las escuelas como una teoría y la evolución como una teoría. Que Y lo he ese, repetido montones de veces. El niño entra a clase de ciencia y le explican las leyes físicas, le explican que un hombre no puede caminar sobre el agua, por ejemplo. Sale al recreo, entra a la clase de religión y le dicen que sí, es posible que un hombre camine sobre el agua. Estamos en clase de biología y le enseñan que para fecundar a una mujer es necesario un coito, un acto sexual. Sale de clase de biología, va al recreo, entra a clase de religión y le dicen que sí, ahí una virgen concibió mágicamente por el Espíritu Santo. Esa es la educación chilena. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo luchamos contra eso, guerrero? ¿Cómo se mira, lucha contra eso? desde diferentes aspectos. A ver, primero, hacer un poco de, llámale ateísmo militante o como quieras. Y, por ejemplo, a los defensores de la libertad de educación, hacerles ver que el pensamiento científico excluye eh, la hipótesis, el modelo del diseño inteligente o el modelo de la generación espontánea, porque no llegan a ser teoría, y que la teoría científica es el máximo nivel de certeza en ciencias, que la evolución no es una hipótesis como ellos quieren plantearlo, sino que la sintética evolutiva, que es la teoría que hoy en día está actualmente, es un escalón del cual no se va a bajar. De ahí solamente quedan pasos hacia arriba. Y aún así, la evolución no habla del inicio de la vida. La evolución no habla de eso. Habla la abiogénesis o la panspermia. ¿Ya? Francis, que Y aún así, la panspermia es una fórmula para tirar el origen de la vida un poco más atrás. Lo más probable es que haya sido abiogénesis. ¿Ya? Entonces, es discutir. Yo, por ejemplo, con respecto, he tenido fuertes discusiones en Twitter con respecto a la libertad de educación que se plantea acá en Chile como un dogma liberal, o sea, sí, un dogma liberal por parte de la derecha chilena. Y yo siendo liberal, ¿ya? Aunque no muy cercano a la derecha chilena porque es conservadora y muy religiosa, eh, se toma para enseñar creacionismo, ¿ya? No para darle libertad científica, que sería mi intención de una libertad de educación, dar una libertad científica y creativa en pregrado y en posgrado, no en educación primaria y secundaria. ¿Dónde se debe tener libertad de educación? En pregrado y en posgrado.
claramente. No comprendo muy bien por qué se levanta esa bandera para poder enseñar religión en los colegios. Y de hecho, cuando generalmente lo atacan otros católicos, pero de izquierda, y cuando reciben un ataque de alguien liberal que es ateo, los argumentos les hacen agua, porque básicamente lo que ellos quieren instaurar es religión. Y en izquierda también pasa un poco lo mismo. La gente de izquierda también suele creer, menos, pero también suele creer. Y tampoco ese es su punto en contra. ¿Ya? Ellos tampoco tienen el punto en contra de que no se enseñe religión o que no se vaya a enseñar creacionismo en el colegio, sino que ellos piensan es que la educación tiene que ser estructurada por el Estado y igual para todos, ¿ya? Cuando uno les dice, no, oye, mi crítica es que estás enseñando mentiras, ¿ya? Es que estás gastando horas en religión, horas que deberías estar gastando en física o en matemática o en historia o en lenguaje, o en biología. Estás gastando horas inútilmente. Hay contenidos de tu malla que están equivocados. No puedes enseñar creacionismo. No puedes enseñar creacionismo. No puedes enseñar mentiras en los colegios. En las universidades puedes abrir la mente del alumno, pero hay universidades chilenas que enseñan creacionismo, ¿ya? Hay médicos que salen con una formación científica sumamente acotada debido a eso, y que no se les enseña, por ejemplo, evolución, ni cómo van evolucionando, cómo vemos evolucionar bacterias hoy en día. ¿Ya? Así que no entienden por qué es tan malo aplicar antibióticos para todo, ¿ya? Porque no tienen una formación científica más profunda. ¿Ya? No entienden que si das mucho antibiótico, las bacterias van a mutar, ¿ya? Y después ese antibiótico no va a servir. Eh, Cosas así, ¿ya? Y eso es culpa de tener universidades religiosas. Oye, hay mucho paño que cortar, pero con Mitch teníamos en pauta un tema, bueno, vamos por buen camino. El ministro del Interior de Chile, Opus Dei. Tenemos en ese cargo, que es prácticamente vicepresidente del país, y no quiero meter la nariz más adentro porque ya, imagínatelo, o sea, no sé otros países, pero un Opus Dei Está por ahí. en ese cargo. Ven España. Opus Dei es una secta muy peligrosa. Yo estoy en un colegio, aquí en Colombia, estoy en un colegio por el Opus Dei. Aquí hay varios colegios que son fundados. Prácticamente eso es una locura porque, digamos, a las personas humildes las menosprecian, pero buscan el dinero, el dinero, y ponen cero a la izquierda a las personas que yo tengo evidencia, es con mi tío y conmigo mismo. Estoy en un colegio de estos de Opus Dei y prácticamente eso es una locura ahí de niñas y separan los hombres, como, no sé, y listos. Es una locura. Yo inclusive acá mostrando que el fundador del Opus Dei estaba en un centro, inclusive estuvo también involucrado con la dictadura de Franco y el nazismo. Escriba Balaguer. Sí, ¿Qué te estáis tomando, Guerrero? ¿Qué te estáis tomando? Vito. Pensé que estabas con un pitcher. No, casi no tomo alcohol ni nada. Cigarro y jugo nomás. Bebida a veces. Pero tienes toda la razón, heavy metal con Milk. Así es. Acá en Chile en política sufrimos un poco de endogamia, ¿ya?
Generalmente las familias tienen una relación espuria entre negocios y política y se terminan casando entre ellos, por lo cual mantienen las religiones tradicionales de su familia. Pasa muy a menudo, ¿ya? Tengo amigos hijos de políticos y generalmente se casan entre ellos y mantienen la religión que tenían. La secta del Opus Dei es una secta que está muy ligada al gremialismo chileno y a la democracia cristiana, a ciertos sectores más colorines de la democracia cristiana. Es normal que eso ocurra. Si tú me preguntas mi opinión acerca de esa secta, son tipos despreciables, de Sí. raíz muy fascistoide, ¿ya? Eh, a ver, yo no tengo problemas con la derecha en sí, para nada, pero sí tengo problemas con los fascismos. Tengo muchos problemas con los fascismos porque dentro de su propio pensar hay una discriminación, ¿ya? Hacia todo lo que no sean ellos, por color, por, por estupideces, ¿ya? Por estupideces que no son científicas, que ni siquiera tienen que ver con la religión, sino que son estupideces que ellos se creen, ¿ya? Creen que tener dinero lo hace especiales, un montón de cosas así que a mí me molestan profundamente. De hecho, si tú me preguntas, me molesta menos un creacionista normal que un fascista. Me molesta muchísimo más. Eh, Escriba de Balaguer tiene una importancia muy grande en cómo se construye el Estado franquista español. ¿Ya? No es que ahí había un asunto como social catolicismo, para no llamarle que eran nazis en sí, era igual a la filosofía nazi, solamente que ellos se apegaban a la iglesia, ¿ya? Y construyeron un concordato con la iglesia donde unían mucho la religión al Estado, que todavía se ve presente en España. O sea, por lo que he sabido por amigos españoles como Alberto, eh, todavía parte de los impuestos van para la iglesia y la iglesia no paga ningún impuesto al Estado por ninguna labor económica que tenga. Ojo, eso también pasa en Chile, ¿ya? Hasta el Hogar de Cristo como fundación tiene una funeraria. Aunque nosotros no pensáramos que el Hogar de Cristo debería pagar impuestos por su fundación, pero su funeraria sí. ¿Por qué no paga? La Iglesia Católica tiene terrenos, bienes, ¿y por qué no paga contribuciones? Como cualquier otra iglesia. La Iglesia Católica tiene un montón de universidades. La Universidad Católica de Chile, y la de Valparaíso y la de Temuco, como pontificias. Pero aparte, hay congregaciones católicas que tienen otras universidades. Y igual lucran. Muy bien, yo no estoy en desacuerdo con el lucro en la educación superior, para nada. Aunque aquí en Chile está prohibido, ¿ya? Y lucran contra ley, con, eh, disparando sus ganancias hacia su inmobiliaria, ¿ya? Inmobiliarias que tampoco pagan contribución, que tampoco pagan impuestos, ¿ya? Porque si son inmobiliarias de la Iglesia Católica, no pagan impuestos, están exentos. Así que me molesta, ¿ya? Considero que es un abuso y un despropósito. Guerrero, Pero, te vamos a invitar a un directo que vamos a hacer, porque yo en ese tema que tú estás hablando tengo vivencias personales. Yo trabajé para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, contratado. Y tengo en mi documentación que tengo para exponer, tengo montones de millones en guías de despacho que nunca se rindieron y que nunca se facturaron, y en material bibliográfico, porque esta organización, como muchas otras, de la misma rama y del mismo estilo, tienen áreas en lo que es página impresa, ¿ya? Biblias, todo eso tiene grandes regalías. Y resulta que nosotros andábamos también con permiso de investigaciones, permiso de carabinero, permiso del alcalde, porque tú vas a pedir permiso a la alcaldía para hacer un operativo médico, por ejemplo, y te dan, ¿ya? Y resulta que detrás de eso hay un movimiento religioso. ¿Mm?
y nosotros vendíamos, yo era vendedor para ACE Chile, la empresa que elabora todos estos materiales, libros de salud preventiva, ¿ya? Que lo que hacen es desinformar y provocar que la gente no consulte a su debido tiempo al doctor, que le dicen que los remedios naturales, los remedios del agua, del sol, que la tierra, que te haga una cataplasma de barro, esos son los libros de medicina que estos compadres venden y que yo vendía y vendí y tengo acá para mostrar, pero en otro momento porque ahora no tenía esa información a mano. Y todo lo que se va de impuestos y ponen gente a trabajar que no les pagan, que lo hacen por amor al arte, por difundir todo eso, y se enriquecen de una forma, porque yo yo fui parte de ese estilo de vida, ¿me entiendes? Nos A ver, pasábamos de hotel en hotel, nosotros pasándolo bien. Entonces, ¿para qué? Para hacer a la gente, como se dice, como dicen vulgarmente, al ganado hacerlo más susceptible al engaño. Todo esto parte del gobierno, igual que el tema de las drogas, que por ahí se trató con Vibrio Vibrensi. También parece que estabas tú, no recuerdo bien. Pero que al final la gente que nos gobierna esparce esto. Entonces, nosotros salimos luchando de repente, queremos lograr cambio, pero se hace tan difícil porque eres uno, pero ellos están con un sistema entero que está pensado para la domesticación. Entonces, las religiones le vienen al dedillo a todo esto y ellos las promueven y ellos en cada pueblo tú ves una iglesia católica ahí al medio. ¿Ah? Yo te digo, si algo sirve YouTube, a ver, si logramos limpiar a los conspiranoicos, que son un veneno que están en todo esto. Imagínate en lo que andamos, imagínate en la weá que andamos, ya, como que empezamos de muy abajo, pero al final en el camino hay tanta weá que se te va haciendo cuesta arriba. Si lo vamos limpiando, ¿ya? Y nos unimos entre nuestros canales y divulgamos información en conjunto, vamos a ir siendo más. Vamos a lograr algún tipo de presión. Uno lo ve, ¿ya? Canales de divulgación hoy en día, como por ejemplo Wikiseba o CD Ciencia, tienen una cantidad de personas que están viéndolo, que son enormes. Si no, nosotros logramos aquí en Latinoamérica, todos los hispanohablantes, unirnos un poco con respecto a esta misma idea de limpiar un poco de basura, ¿ya? Y de proponer una forma tanto de hacer política como de generar decisiones de manera científica y lógica, sin hacer crítica. A ver, siempre digo, yo hago crítica política, ¿ya? Me gusta hacer crítica política, pero mi crítica política no es ideologizada, ¿ya? Sino es una crítica, por ejemplo, a cómo se hace la salud pública, a cómo se genera el sistema tributario, cómo se genera el sistema político, cómo es la democracia, pero a través de una comparación, a través de una lectura de fuentes. Cuando existe un experto, ¿ya?, que hace un sistema político, sea del sector que sea, izquierda o derecha, ese sistema económico va a tener mejores resultados, o el sistema político va a dar un origen a una mejor democracia, ¿ya? Por ponerte un ejemplo, Chile tiene el mismo sistema que Australia, exactamente el mismo, pero Chile funciona peor que Australia, ¿ya? Por otra parte, Chile funciona mejor que Argentina, teniendo un sistema muy parecido, ¿ya? O Cuba funciona muy distinto a Corea del Norte, teniendo el mismo sistema, ¿ya? Es porque hay intervención de gente que es experta, ¿ya? Que sabe bajo la doctrina económica que tenga el país en sí, dar una mejor solución. Cuando un experto hace un sistema, este funciona mejor que en un lugar donde se hace por razones populistas, ¿ya? Es un poco lo que pasa, por ejemplo, con Venezuela, que
las políticas económicas han sido hechas con una raíz populista, o en Argentina, donde también ocurre eso, en Bolivia. En cambio, Es la por cagada que ejemplo, está quedando acá. Es la cagada que está quedando acá también. sí, es que ese es el punto. Bachelet también le metió populismo al tema, ¿ya? Es lamentable. Bachelet es un presidente. ¿Tuviste la opinión del Premio Nacional No la he acerca de visto. Con respecto a Bachelet, tengo amigos cercanos a ella esta y mujer salió, es una oportunista que no tiene carrera política no lo he tenido. y la casualidad, como dice bien él, la llevó al poder. Sí, Y es netamente un gobierno populista. Es un gobierno, el sistema de gobierno de ella es ese. es populista. Ella, si tú la ves en los debates, si tú la ves en las presentaciones que hizo como candidata, dijo que iba a responder todas las preguntas y le preguntaban por la marihuana y decía que no lo tenía en el proyecto. Esa era su respuesta. No lo tengo en mi proyecto. Y entonces, y su visión personal, no lo tengo en mi proyecto, le acabo de repetir. Y de ahí no la sacáis. ¿Por qué? Porque es populismo, porque tú lo que opines vaya a perder adherente. Y el Bueno, tema es tener adherente, crear una imagen artificial, un producto para la gente y venderlo. Y cuando estás en el poder, intentar mantenerlo, solamente te sí. llenan los bolsillos. Y cuando ella sale de presidenta, mete al hijo, ¿ah? Y si tú ves los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, es una agencia de empleo. A ver, Michelle fíjate, Bachelet es una agencia de empleo. en una ocasión yo discutí con una amiga ya al respecto. Ve las empresas públicas, toma el directorio de todas las empresas públicas y ve los apellidos de las personas que hay ahí. Tienes Chadwick, Lavín, Frey, Bachelet, Allendez, de las grandes familias de políticos chilenos, de izquierda y derecha, tienen sentados en los directorios de las empresas más grandes del Estado chileno a hijos, nietos, familiares, sobrinos de representantes. Por otra parte, las empresas privadas también contratan a exministros del lugar que sean. ¿Por qué? Porque es un buen contacto, ¿ya? Es un tipo que le puede ayudar a hacer lobby. El problema que hay en Chile es que por una parte hemos regulado nuestra transparencia a un muy buen nivel, pero por otro lado no hemos regulado el lobby. Y ahí nos estamos quedando atrás. ¿Cómo ¿Qué tú pasa en regulas el... Colombia? Quisiera saber yo. en- Quisiera en saber, Co- ¿hay religión en los colegios allá? ¿En Colombia, Mitch? Oye, en Colombia el lobby está feroz, tienen un caso Eh, de corrupción tremendo. Aquí los colegios prácticamente son católicos y prácticamente aquí inclusive una universidad que se llama el Jaime Sasa Cabir, semi-privada, hay también como un caso, entre comillas, muy seguro. Estoy hablando con un amigo que estudia ahí y en este momento están en protesta. Y el rector de esta universidad no ha dado la cara. Prácticamente, caso acerca de esto, que una avenida, inclusive la autopista, llegó la ESMAD a tirar gases lacrimógenos. Prácticamente no sé a dónde se fue ese dinero y no lo sé, eso es como una cosa horrible. Ahora, en cambio, ahora en estos colegios que son del Opus Dei, hablando de esto, cobran demasiado dinero. Aquí, en el colegio que yo estudié es uno de los más costosos, le cobran de todo. Inclusive los padres de familia tienen que dar dinero obligatoriamente a la diócesis. Si no lo dan, lo expulsan a uno del colegio. Inclusive mi tío, que trabajó en uno de esos seminarios, no era sacerdote, sino que trabajó en uno de esos seminarios, no le pagaron ni un centavo, nada de nada. No le pagaron ni un centavo y
tanta rollo en la cabeza que todavía sigue contando sus historias y todo. Yo le digo, tío, no se preocupe tanto de eso, olvídese, no se empiece a torturar mentalmente acerca de eso porque se va a seguir enfermando. Y no le pagan ni un solo centavo. Prácticamente, si él decía cualquier cosa en eso, no quiero trabajar ahí, lo expulsaban de ese colegio donde trabajaba y prácticamente inclusive no le pagaban nada, solamente el salario que daban en ese colegio y eso prácticamente eso es una locura, me parece muy, muy horrible que lleguen colegios que son supuestamente religiosos, que promulgan la humildad y todas estas cosas, cobren tanto dinero. No tengo palabras para que hagan ese tipo de cosas. Oye, mira, nosotros no hacemos directos muy largos, Guerrero. Ya estamos pasados, vamos a concluir, pero quería agradecerte al haber estado presente. Podemos repetir más adelante porque Sí. hay tantas cosas, hay tanto de qué hablar y tanto de lo que no se habla en ningún lado, como dices tú. Los youtubers han salido estos canales que entre todos nos vamos al final conociendo. Sí. Y me parece muy, muy, muy interesante, porque yo había planificado hablar contigo, te mandé un mensajillo por ahí, Sí. pero fuera de YouTube, para que conversáramos qué estrategias podríamos tomar en ese sentido, o sea, Desde aquí como mismo. canales. La unión hace la fuerza, a pesar de que estemos atravesando fronteras en este momento con Colombia, con mi amigo Mitch, que hemos congeniado muy bien porque tenemos prácticamente la misma idea. Y veo que tú también, y veo que hay otros. Y Por lo tanto, los básicamente, puntos en común que tenemos nos pueden hacer fuertes y también hablando derechamente de lo que es el tema económico. A mí en lo personal me cuesta un montón hacer esta actividad. Sin embargo, quisiera dedicar más tiempo. ¿Cómo podemos generar recursos también para tener más presencia, para poder hacer más videos? Porque cuesta un montón. Y ahí les dejo la inquietud para que nos juntemos, para que podamos generar ideas también. ¿Qué ideas podemos tener para trabajar en conjunto? Aparte de los directos, o sea, ¿qué podemos hacer afuera? Y promocionarnos también tener publicidad, poder, no sé, las entidades religiosas, fíjate que funcionan con la pura página impresa prácticamente y captan miles de adherentes, porque el poder de la página impresa es un virus poderoso. Y resulta que nosotros muchas veces no nos organizamos y no tenemos presencia. Hay un sector que están haciendo, que es el sector de la gente que quiere un cambio una renovación, una evolución de la mente. O sea, estamos evolucionando minuto a minuto como seres humanos y la mente está quedando atrás con estas filosofías retrógradas, comprobadas y como ineficientes totalmente para la época. Como tú decías, tuvieron un rol importante que no debemos aprender de aquello, pero de aquí en adelante, o sea, como tú bien dijiste también, ya no nos van a bajar de ahí. O sea, ya está, ya sabemos de dónde venimos. ¿En qué momento se lo comunicamos a la gente? ¿En qué momento empezamos a limpiar un poco la basura y empecemos? Porque esa es o sea, de ahí hay que partir. De ahí tendríamos que partir, o sea, de clarificar un poco de dónde venimos, quiénes somos. O sea, si no somos capaces de clarificar y dar a conocer lo que hemos descubierto como raza humana y que todos podamos partir de esa base, de quiénes somos, o sea, lo básico, de dónde venimos, y que hayan dudas acerca de estas teorías, me parece que podemos trabajar en conjunto para lograr, a lo mejor, como hemos visto en este directo, es una muralla infranqueable, son problemas que a lo mejor nos parecen en este minuto que no podemos derrotar una simple persona desde su casa conectándose a YouTube, pero 100 personas, 200 personas van a ver este directo y van a sacar sus conclusiones y de a poquito vamos haciendo y generando un cambio.
Le Yo creo agradezco. que mientras seamos interesantes, entretenidos, mientras eh, nos guste hacer lo que hacemos, tengamos el tiempo que tengamos, porque tampoco tenemos mucho tiempo, eh, va a ir más gente acoplándose a esto, va a ir funcionando. Y por otro lado, como tú dijiste muy bien, muchos de estas creencias raras están contaminando la política y la llevan contaminada desde que nació. Y nuestra intención es limpiar, ¿ya? Que se haga una política más racional porque nos afecta, ¿ya? A mí me afecta si suben los impuestos, si suben el IVA. A mí me afecta si en la salud pública se dedican fondos para hacer Reiki, ¿ya? A mí me afecta que enseñen creacionismo en los colegios. Eso no puede ser y tenemos que empezar a dar pasos y pasos rápidos para construir el mundo que viene más hacia adelante. Se nos vienen nuevos desafíos y nuevas formas de comunicación y de relaciones humanas. Y YouTube, Twitter, cualquier medio electrónico sirve. Yo te cuento como, antes de que termine, un tipo en el canal 13 dijo que el cáncer se originaba por el odio, ¿ya? Y Ay, con un grupo en Twitter lo demandamos, ¿ya? Le hicimos una demanda civil al tipo. Hicimos que Canal 13 pagara una multa al Consejo Nacional de Televisión debido a esa declaración. El tipo sigue en el Canal 13, en el matinal, dando ideas estúpidas y muy naturistas de cómo hacer la medicina. Pero el tipo es un médico y nosotros queremos que el tipo pierda la licencia. Esa es una forma que nos lleva a organizarnos bajo estos medios. Tú eres chileno, tú eres colombiano, pero podemos ver que, por ejemplo, episodios de eh, corrupción de Colombia se repiten en Perú, Ecuador, Brasil, con una misma empresa, ya de construcción, que forra a todos los políticos. Es la hora, yo creo, de empezar a juntarnos y a decir no, basta. Aquí las cosas tienen que ser hechas de otra manera. Y también educar a los demás de que no pueden seguir creyendo estupideces, no pueden seguir guiando sus vidas por fantasías, que lo más confiable y seguro es el conocimiento generado por científicos o expertos en el área, ¿ya? Cosas así. Os vamos a terminar creyendo que la Tierra es plana, compadre. flat, flat, flat. Todo lo que nos dicen es, todo lo que dijimos es que Illuminati. Bueno, nos despedimos desde el cuartel masón. ¿Ah? Sí, Nos despedimos desde el cuartel masón. Próximo sábado, o lo ven en la semana. Estuvo bueno el directo. Sí, Muy, muy bueno. un gusto. Oye, la próxima semana le toca al Tebano hacer un personaje la próxima semana. Tengo un problema. ¿Ah? Tengo un problema. Sí. El día jueves me voy a Chiloé. Bueno. Ya. Voy Bueno, a hacer le algún toca a blog Mitch entonces. del canal de Chacao, pero más que eso no. Le toca a Mitch entonces la próxima semana sorprender. Sí, a la Con el próxima semana ahí Oye, vemos a ver qué tema tocamos y que tengan los usuarios que nos ven, que tengan una buena noche y un buen día. Y hasta pronto, Illuminati. Illuminati. ¡Come in hell! ¡Come in chao. hell! El ojo que todo lo ve. Bueno, yo me despido ya. Nos vemos, Tebano. Ya, oye, cuídense. Fue un gustazo. Igualmente.